de manera unánime para Venezuela y para el mundo entero. Siguiente punto, ciudadano secretario, por favor. Segundo y último punto del orden del día. Activación del procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por su responsabilidad en la ruptura del orden constitucional. Muchas gracias. Para este segundo punto, el primer punto por reglamento tenía una duración de 10 minutos las intervenciones. Este segundo punto tiene una duración reglamentaria de 5 minutos las intervenciones y están anotados para ejercerle el derecho de palabra el diputado Juan Miguel Mateus, que va a introducir el tema, el diputado Luis Emilio Rondón, Juan Guaidó, Carlos Prosperi y cierra el diputado Carlos Berrizbeite. Tiene la palabra el diputado Juan Miguel Mateus, 5 minutos. Muchísimas gracias, presidente. Comenzamos este debate sobre el inicio del procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional, no sin antes decir que el hecho de que los diputados del madurismo estén por allí deambulando y no quieran venir a dar la cara, quiere decir que esta Asamblea Nacional está haciendo lo correcto y que tenemos el deber moral de remover a esos magistrados de la Sala Constitucional. En Venezuela hay un golpe de Estado, continuado, sistemático, y el autor intelectual de ese golpe de Estado es Nicolás Maduro. Pero los autores materiales de ese golpe de Estado son los 7 magistrados de la Sala Constitucional. Y ante el deseo del pueblo de Venezuela, de esta Asamblea Nacional y de la comunidad internacional de restablecer el orden constitucional en Venezuela, de hacer cesar el golpe de Estado y de lograr unas elecciones que nos lleven a la libertad, nosotros tenemos que venir a dar la cara hoy, precisamente para lograr rescatar la dignidad de la Sala Constitucional. ¿Quiénes son esos magistrados de la Sala Constitucional? Y se los presentamos a Venezuela. Calixto Ortega, magistrado express. Magistrado express. El magistrado Damiani, magistrado Luis Damiani, magistrado express. La magistrada Lourdes Suárez, que la conozca Venezuela, magistrada express. El magistrado Juan José Mendoza, verdugo de la Constitución. El magistrado Arcadio Delgado, verdugo de la Constitución. La magistrada Carmen Zuleta de Merchán, verdugo de la Constitución. La magistrada Gladys Gutiérrez, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, verdugo de la Constitución. Estos son los nombres de esos verdugos de la Constitución que hoy son autores materiales del golpe de Estado perpetrado, como bien decía el diputado Henry Ramos, por Nicolás Maduro. Ahora, desde que inició esta legislatura, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, esta Asamblea Nacional ha luchado por devolverle la dignidad al Tribunal Supremo de Justicia. Una primera comisión especial para investigar cómo fue la designación de los magistrados express. Una segunda comisión especial que condujo a un informe y llevó a la declaratoria de la nulidad de los efectos del acto de designación de esos magistrados express. Y además, iniciamos la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia, incluso antes de que fuese aprobada en segunda discusión por esta Asamblea Nacional. Le temen a la dignidad del TCJ y quieren un TCJ postrado. Ahora bien, ¿cuáles son los hechos recientes? Como bien se ha dicho aquí en esta Cámara, el golpe de Estado comenzó
con el atrincheramiento de Nicolás Maduro en el TCJ y la designación de los magistrados express para después intentar torpedear esta Asamblea Nacional. Pero la semana pasada tuvimos las famosas sentencias 155 y 156, que son las gotas que hacen rebosar el vaso del golpe de Estado y de la quiebra del orden constitucional en Venezuela. Pero tenemos que tener algo muy claro, colegas parlamentarios. Nuestra lucha no es contra esas sentencias. Nuestra lucha no es por una rectificación en esas sentencias. Nuestra lucha es para que vuelva el orden constitucional y podamos celebrar elecciones en este país y liberar a Venezuela y hacer que vuelva la democracia. Ese es el sentido último de la lucha que hemos emprendido hoy contra el Tribunal Supremo de Justicia, especialmente por la Sala Constitucional. Ahora bien, tenemos dos caminos planteados, Venezuela, dos caminos, y no nos dejemos confundir por ningún personero del régimen, porque la Constitución y las leyes son claras. Dos caminos planteados por esta Asamblea Nacional, colegas parlamentarios. Un primer camino es el camino penal. La Constitución es muy clara en su artículo 255. Dice que los funcionarios judiciales que incurran en cohecho y en prevaricación tienen que responder ante la justicia penal, y por eso el viernes acudimos ante la Fiscalía General de la República en nombre de esta Asamblea Nacional para que se activen esos mecanismos penales frente a estos magistrados. Pero luego, pero en segundo lugar, pueblo de Venezuela, tenemos un segundo camino, que es el artículo 265 de la Constitución. Y quisiera que prestemos mucha atención respecto de lo que significa el artículo 265 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 265 de la Constitución? Que la Asamblea Nacional puede remover a esos magistrados previa calificación de falta grave por parte del Poder Ciudadano. Y eso ha pasado aquí, en esta Asamblea Nacional. Escúchese con atención. En el año 2006, junio de 2006, fue removido como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Luis Velázquez Alvaray, y fue removido en esta Asamblea Nacional. ¿Y saben ustedes, colegas parlamentarios, quién era el presidente de la Asamblea Nacional cuando este Parlamento removió a Luis Velázquez Alvaray? Nicolás Maduro Moros era en ese momento el presidente de este Parlamento cuando se removió a Luis Velázquez Alvaray. Pero parte de la cobardía de Maduro es que utiliza los poderes para sus privilegios, y hoy no le conviene, por supuesto, la remoción de los magistrados. En segundo lugar, hay que decir lo siguiente. Respecto del procedimiento, ya lo comenzamos. El defensor del pueblo le mentía al pueblo de Venezuela diciendo que esta Asamblea Nacional no había incoado el procedimiento de remoción de los magistrados. Y el día viernes, en nombre de la Junta Directiva, fuimos al Poder Ciudadano, que está siendo presidido por Tarek William Saab, y aquí está el documento a través del cual se solicita la calificación de la falta grave de los magistrados de la Sala Constitucional, y aquí está el acuse de recibo por parte del poder moral. Eso quiere decir que el procedimiento de remoción de esos magistrados ya comenzó de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, y eso no tiene duda y no es objeto de discusión. Ahora, tenemos que decir que ese procedimiento ha causado todo tipo de escozor. Michael Moreno, Diosdado Cabello y Tarek William Saab decían que no podemos nosotros remover a los magistrados. Ya comenzó el proceso. En este momento, Tarek William Saab tenía que haber ya notificado al Contralor y a la Fiscalía, a la Fiscal General, que son los otros dos miembros del Poder Ciudadano, del Consejo Moral,
para que se active el mecanismo. Ahora, ¿cuáles son los supuestos, para que lo entienda Venezuela, en los cuales procede la remoción de los magistrados? El artículo 11, colegas parlamentarios, artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano dice cuáles son las causales, y son 6, y se las comunico para que Venezuela entienda que estos magistrados de la Sala Constitucional están inmersos en todas las causales. En primer lugar, dice la ley, se puede remover a los magistrados cuando faltan a la ética pública, han faltado a la ética pública. Se pueden remover magistrados cuando incurren en los supuestos de violación de la ética del juez, del código de ética del juez venezolano. También han incurrido en eso. Se puede remover magistrados cuando han incurrido en error jurídico inexcusable, en ignorancia inexcusable de la Constitución, de la ley y del derecho, y todo eso lo tenemos. Se pueden remover magistrados en esta Asamblea Nacional, dice la ley, cuando lesionan los intereses de la nación. Se puede remover magistrados cuando menoscaban los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Y aquí viene lo más determinante, colegas parlamentarios. Se puede remover magistrados cuando actúan por activismo político y por parcialidad ante alguna esfera del poder, que en este caso es Nicolás Maduro. Todo está configurado para que esta Asamblea Nacional pueda remover a esos magistrados. No va a ocurrir en esta sesión. Con eso le damos tranquilidad a los mentirosos diputados del madurismo que están señalando lo que no deben señalar. Pero hoy comienza el procedimiento de remoción de esos magistrados. Y tenemos que decir, casi para terminar, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano permite, colegas parlamentarios, que la solicitud de remoción venga de los poderes públicos, como ya ocurrió por parte de la Junta Directiva de esta Asamblea, pero también de los ciudadanos. Y a partir de mañana estaremos en la calle, como se anunciaba ayer en la Junta Directiva, para que el pueblo de Venezuela se aboque sin descanso en la lucha por remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en concreto de la Sala Constitucional. Finalmente, un llamado también a la conciencia. La fiscal general dio el ejemplo. El mundo reconoce esa valentía de la fiscal general. La unidad reconoce la valentía de la fiscal general y este Parlamento también lo hace. Pero a Tarek William Saab, de quien depende el procedimiento de calificación de faltas graves, hay que decirle lo siguiente. Ya usted adelantó opinión respecto del procedimiento de remoción de esos magistrados, diciendo que no tienen ninguna responsabilidad, y en ese sentido usted debería abstenerse de opinar. Pero usted, Tarek William Saab, que se ufana de ser poeta, que se ufana de tener sensibilidad, y usted que está llamado a ser quien promueve, defiende y garantiza los derechos humanos en Venezuela, siga el ejemplo de la conciencia. Ya no hay más tiempo para seguir humillando al pueblo de Venezuela que quiere cambiar. Hay tiempo de enmendar, de unirse a la Constitución y de tomar el tren de la historia que va hacia unas elecciones. En definitiva, colegas parlamentarios, no vamos a permitir que ningún vocero del gobierno le mienta al pueblo de Venezuela. Tenemos el derecho, tenemos el deber, y ya lo estamos haciendo, de proseguir con este procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional para que en este país vuelva a haber elecciones, para que en este país brille la libertad y para que quede en el pasado la amargura y el oprobio de Nicolás Maduro y su golpe de Estado. Queda consignado, ciudadano presidente, el acuerdo. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios. Muchas gracias por introducir la explicación del tema. Diputado Juan Miguel Mateus, tiene la palabra Luis Emilio Rondón.
Adelante. Señor presidente, colegas miembros de la Junta Directiva, colegas diputados, este planteamiento hecho en el debate de la mañana de hoy es de una significación fundamental a los efectos de la preservación y el mantenimiento de la República. No se trata de una cosa adjetiva, de una cosa circunstancial o de algo de bajo talante. Se trata nada más y nada menos que de la administración de justicia en Venezuela y de la administración de justicia que ya deja mucho que desear en este país en su vértice superior, en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Dice el artículo 263 de la Constitución que para ser magistrado al Tribunal Supremo de Justicia, primero hay que ser venezolano por nacimiento y no poseer ninguna otra nacionalidad. Segundo, ser ciudadanos de reconocida honorabilidad. Y habría que preguntarle al pueblo de Venezuela, ¿son honorables los señores que están hoy frente al Tribunal Supremo de Justicia? En tercer lugar, dice el artículo 263, ser juristas de reconocida competencia y gozar de buena reputación. Y nos han planteado aquí que estos magistrados express, algunos no tienen currículo, sino prontuario por la situación delicada en la que se encontraron con la administración de justicia en un pasado muy reciente. El colega diputado Henry Ramos Alup, con su lacerante verbo, calificó a esos ciudadanos de bergantes. Rápidamente, y debido a las bondades que produce la tecnología, me fui al diccionario de sinónimos de Espasa y leí lo siguiente: sinónimos de bergante: pícaro, rufián, truán, bribón, sinvergüenza, pillo, granuja y malandrín. No peló ni uno el compañero Ramos Alup en estos adjetivos que le atribuye a los magistrados de la Sala Constitucional. Y es por eso que, por la prisa con la que fueron designados, por obviar la metodología correcta para que esta Sala Constitucional fuera integrada por gente realmente honorable. Aquí tenemos en la tribuna a la alcaldesa encargada del área metropolitana de Caracas, la compañera Helen Fernández. Y está ahí porque el tribunal no ha permitido que Antonio Ledesma esté en la calle cumpliendo con la responsabilidad que le dio el pueblo. Esos son los magistrados que han, con su accionar, querido amarrar y secuestrar el voto popular de la Asamblea Nacional desde el mismo momento en que se produjo, y por esa contumacia con lo que han actuado en connivencia con el Poder Ejecutivo principalmente, esta Asamblea debe aplicar el artículo 265 de la Constitución de la República, que dice que los magistrados podrán ser removidos por la Asamblea Nacional, y ese es el procedimiento que estamos abriendo en este momento. Que vengan esos magistrados y descarguen sus responsabilidades aquí frente a la representación popular, que seremos nosotros muy prudentes en el ejercicio
de esa facultad que nos otorga la Constitución, pero que no nos temblará la mano para poner las cosas en su sitio y para despedir a quien haya que despedir de la Administración de Justicia, sobre todo cuando estamos empeñados en lograr un adesentamiento de la cosa pública. En los Estados Unidos hay ahorita un debate acerca de un magistrado al Tribunal Supremo. El presidente Trump postuló a un conservador, a un juez conservador, el señor Neil Gorsuch. Hay debate sobre su pertinencia. Algunos dicen que es un juez antiinmigrante, otros dicen que es un juez muy severo desde el punto de vista de la revisión de la conducta del Estado en la sociedad. Pero nadie dice que es un juez no honorable, nadie dice que es un juez incompetente. Eso es lo que queremos tener aquí en Venezuela, que nuestro Tribunal Supremo de Justicia vuelva a tener lo mejor del talento jurídico de este país, que bastante hay, porque nuestras universidades tienen académicos dignos y probos que deberían nuevamente ocupar los espacios de la Administración de Justicia en Venezuela. Que sea la Universidad Venezolana la que provea a estos jueces, que sea la Universidad Venezolana la que nos dé a esos hombres justos, probos y dignos que coloquemos al frente con un procedimiento constitucional válido al frente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es por eso, señor presidente, colegas parlamentarios, que nosotros sumamos nuestro criterio y nuestros votos para que se abra esa investigación y ese procedimiento, y que muy pronto le podamos decir al país que tenemos una nueva Sala Constitucional, que no esté al servicio de la oposición, que no esté al servicio del gobierno, que esté al servicio del país, para que nuevamente regrese la dignidad, el derecho, la decencia a Venezuela. Vamos a hacer este país un país decente, con jueces probos y con jueces honestos. Muchas gracias. Sí, por completo. Muchas gracias, diputado Luis Emilio Rondón. Tiene a continuación la palabra el diputado Juan Guaidó y puede hacer uso de la tribuna de oradores si así lo requiere. Muy buenas tardes, colegas parlamentarios, junta directiva, en especial pueblo de Venezuela, que está muy pendiente de este debate y la situación que sucede en el país, del golpe de Estado que la misma fiscal declarara y que hoy parte de los perpetradores están aquí en el recinto del Parlamento Nacional. El debate se basa no solamente en cómo subsanar lo que fuera el atropello a la Constitución, el golpe de Estado que dieran unos magistrados, sino cómo avanzar a esa Venezuela digna, a esa Venezuela que quiere cambio, que está esperando por su Parlamento, por sus ciudadanos, como lo hicieron el día de ayer en las calles, y todo el pueblo exigiendo unos funcionarios públicos, magistrados, que no cumplieron con los requisitos, que fueron designados algunos de ellos de manera express, como muy bien el diputado Berrisbetia presentara los informes. Pero más importante aún, y hoy a claras luces de cómo responden esos magistrados, esos funcionarios públicos que deben responder al pueblo de Venezuela, vemos cómo responden directamente al Ejecutivo. Veíamos cómo en una noche, en un supuesto Consejo de Seguridad, daban una orden entonces directa a los magistrados. Eso es como el umpire que se equivoca 2 veces. Canta un strike
que era bola, y después canta uno para tratar de resarcir el daño. El pueblo de Venezuela sabe muy claramente que se equivocaron entonces 2 veces, solamente en esa ocasión, demostrando subyugarse al poder ejecutivo. Ahí la gran pregunta entonces es quién ata la cadena de esos magistrados. Claramente no es el pueblo de Venezuela. Claramente no responden a los intereses del pueblo de Venezuela, sino simplemente al Ejecutivo y al tratar de controlar, mantener atado al pueblo de Venezuela. Cadenas que jalan personajes como que el día de ayer dijeran que el pueblo organizado trató de disolver la marcha. No, fueron colectivos armados que dispararon en contra de manifestantes pacíficamente exigiendo su derecho. O como el ministro de Interior y Justicia que decía que había que juzgar al gobernador del estado Miranda. No, señor ministro, a usted hay que juzgarlo por no defender la vida de los venezolanos y por no representar la dignidad del pueblo de Venezuela. Todos estábamos ahí pacíficamente exigiendo por la democracia, por la libertad, por restituir el orden constitucional, que se niegan este régimen a respetar nuestra constitución. O como Pedro Carreño, que creo que no vino hoy tampoco. Vino algunos, no todos. Que decía que a voluntad popular había que legalizar la vía CNE. No seas cobarde, Pedro. Vamos a contarnos. Convoquen elecciones entonces y veamos quién cuenta con el respaldo del pueblo de Venezuela. Sencillito. ¿Cuál es la excusa para no convocar elecciones? Para tener cronograma general de elecciones. Es sencillo. Pánico, miedo. No le pueden dar la cara al pueblo de Venezuela. Esa es la verdad. Ayer esos mismos funcionarios que golpearon alegremente ancianos, mujeres, jóvenes, niños, parlamentarios también. Un hueso roto sana rápido. Una sutura en la cara, hermano Requesén, sana rápido. Una sociedad que hoy está rota, una sociedad cuando 3 millones de venezolanos comen de la basura, cuando 51% de venezolanos están en pobreza extrema. Esa sociedad es cómo debemos nosotros rescatar la dignidad de un pueblo que sí, que necesita la ayuda asistencial de las bolsas CLAP, la necesita porque pasa hambre, pero que quiere recobrar su dignidad y poder hacer mercado tranquilamente, como siempre lo han hecho en este pueblo. Una sociedad que sangra cuando madres tienen que enterrar a sus hijos y con ellos la esperanza de hacer justicia porque hay 96% de impunidad, producto del trabajo que no hace ese ministro que decía que ayer estábamos exigiendo en las calles de Venezuela. Esa es la dignidad que debemos recuperar nosotros en cada uno de estos espacios. Y que le quede muy claro al pueblo de Venezuela. Vamos a escuchar en minutos un discurso diciendo que ya el impasse está resuelto, que ya se solucionó la discordancia que hubo entre poderes porque se convocó a un Consejo de Seguridad. No, aquí no está resuelto un golpe de Estado que eran unos magistrados y que deben ser destituidos. Es más, deberían estar presos por haber cometido un delito en contra de la Constitución y contra el pueblo de Venezuela. El procedimiento empieza ya. Que tenga claro el pueblo de Venezuela y lo que nos escuchan. Aquí nadie se chupa el dedo. Aquí entendemos la actuación de los magistrados y STSJ muy claramente. Y por eso hemos estado en las calles y por eso seguiremos en las calles de Venezuela exigiendo por el respeto sagrado a la Constitución, por el derecho al voto, por la libertad de los presos políticos, por los diputados detenidos, por líderes como Leopoldo López, el alcalde Antonio Ledesma, Daniel Ceballos y muchos otros. Una dictadura no se consagra en un día. Aquí hubo cierres de canales de televisión, expropiaciones, violación a los derechos sindicales, a las libertades individuales, a la propiedad privada, al derecho parlamentario, a la inmunidad parlamentaria. Hoy el mundo lo reconoce así. La Organización de Estados Americanos lo reconoce así. Podrán gritar y patalear todo lo que quieran, decir que la sesión no fue correcta, podrán hacer lo que deseen en ese momento, pero hay un hecho innegable. Hay un hecho innegable. Convoquen elecciones. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el argumento para no hacerlo? Cuando ya 4 meses de retraso con los gobernadores, electos a dedo por un Consejo Nacional Electoral ante su omisión del poder.
El pueblo de Venezuela pasa hambre. El pueblo de Venezuela sufre hoy de inflación de 3 dígitos. El pueblo de Venezuela hoy pierde su dignidad en colas cuando lo que quiere es recuperarla como el día de ayer en las calles de Venezuela. El llamado a estos augustos parlamentarios, al pueblo de Venezuela. El día de mañana continuaremos una gesta por recuperar las libertades y la democracia. No basta que a nivel de retórica, que a nivel de discurso, que a nivel de paja, vengan a decir aquí que se resolvió el impasse. Entonces liberen a Gilbert Caro. Entonces respeten, pasen el presupuesto de la Nación por la Asamblea Nacional, convoquen elecciones de una vez, que se presente el cronograma, que sea el pueblo el que decida el impasse. Aquí no queremos ni intervención, ni ningún tipo de elemento extranjero. Queremos que seamos los venezolanos los que deciden el futuro de esta patria digna, de esta patria soberana, esta patria fuerte que quiere más, que empuja por esa mejor Venezuela. Aquí ya no basta conseguir y se pasó el tiempo de la retórica y el tiempo de los cuentos. Si querían algún elemento de diálogo, de negociación, de cualquiera de estos elementos válidos, les digo algo, el primer y por excelencia espacio de debate, de diálogo de cualquier país es el Parlamento Nacional. Y en 25 sesiones estos señores se negaron a dialogar y a negociar con el pueblo que los eligió a ellos, no con nosotros. Con el pueblo que los eligió. Fue que ustedes le dieron la espalda a ausentarse al espacio natural de debate, de diálogo, de negociación con el pueblo de Venezuela, de representar los legítimos intereses. Así que, pueblo de Venezuela, nos vemos el día de mañana, nuevamente en las calles, nuevamente exigiendo nuestros derechos, nuevamente luchando por la libertad, la democracia, y no solamente que regrese el pan a la mesa, no solamente por redondear la arepa que tanto hace falta, sino por rescatar de una vez la dignidad de este pueblo que puede, quiere y va a ser mucho más, pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado Juan Veloso. Tiene la palabra el diputado Carlos Prosperi, si quiere hacer uso de la tribuna de oradores, como ustedes se... Adelante. Gracias, colega presidente, colegas parlamentarios. Primero, quiero empezar por aplaudir el retorno de los diputados del oficialismo a la sesión. Después de 25 sesiones en lo que va de año, es la segunda que asisten y es importante que vengan para saber los debates que se dan desde la Asamblea Nacional. Decirles que lo que aquí se debate es simple y específicamente una grave violación a nuestra Constitución por parte de unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Constitución aprobada por ellos y respetada hoy en día por nosotros, y que ellos en reiteradas oportunidades siguen violando la misma Carta Magna. Pero cuando uno revisa este tipo de situaciones es importante señalar el delito cometido por estos magistrados. Y aquí está, tipificado en el Código Penal. Artículo número 132 del Código Penal, el cual reza lo siguiente: cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación, será castigado con presidio de 8 a 16 años. Este código ha sido violado por estos magistrados cuando han emitido una sentencia en contra de lo que establece la propia Constitución. Y en contra de lo que establece la Constitución, porque debemos decirle que las cosas tan graves es que una vez que emiten la sentencia, después entonces dicen que sí dije, pero no dije, que era esto y que no era aquello. Es como que yo me meta en la casa de alguien, me robe un televisor y después le diga, no vale, lo tomé prestado, tómalo para atrás. El hecho se cometió, se violó la Constitución, lo ratificó la ciudadana fiscal general de la República, que dijo que había una ruptura del hilo constitucional. Pero fíjense que como son personas que poco les gusta leer, y eso es lo malo de tener magistrados express que no son probos, ni que tienen cada una de las cualidades o facultades necesarias para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, omiten una situación mucho más grave. El Código de Procedimiento Civil
en el artículo 252 establece que las sentencias emitidas de manera firme y definitiva no pueden ser ni revocadas ni tampoco pueden ser refrendadas. Por lo tanto, las sentencias 155 y 156 no se les podía dar después una aclaratoria cuando eran que ser sustituidas o no sustituidas, tenían que nombrarse dos nuevas sentencias en torno a lo que quería hacer el Tribunal Supremo de Justicia. Pero hasta ahí llegan, violando y desconociendo lo que es la ley. Y así estamos en manos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Pero cuando uno sigue revisando, debemos decirle a las personas que no solo esas sentencias atentan contra el artículo 200 de la Constitución, sino que también sentencias que violan la Constitución de manera flagrante. El artículo número 150 de la Constitución dice: la celebración de los contratos de interés público nacional requiere la aprobación de la Asamblea Nacional. Aquí no dice que el Tribunal Supremo de Justicia es quien para darle en materia de firmas de convenios mixtos la facultad al gobierno del presidente Maduro. Eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional y por ende se está violando la Constitución y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Pero aún la misma Constitución, en su artículo número 187, numeral 9, establece las competencias y lo que corresponde a la Asamblea Nacional. Y en el numeral 9 señala autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional e inclusive los que no tienen domicilio en Venezuela, contratos extranjeros. Esto lo establece la Constitución. Eso no lo estamos inventando nosotros. Aquí lo hemos venido diciendo que en reiteradas oportunidades han venido violando la Constitución. Y hasta hace poco se detienen un poco porque emitió un juicio la ciudadana fiscal. Si no, hoy continuarían la violación flagrante de esta Constitución. Pero yo les quiero decir también que cuando uno revisa cada una de estas decisiones, entonces dicen, es que los diputados de la Asamblea Nacional no son quienes para destituir a los magistrados. ¿Y a ustedes se les olvida lo que pasó en el año 2002? ¿O es que sufren de Alzheimer y a veces se les pasan las cosas? En esta Asamblea Nacional, en el año 2002, se destituyó al magistrado Franklin Arrietty. Y se destituyó al magistrado Franklin Arrietty después que el magistrado emitió una sentencia donde decía que hubo vacío de poder cuando se le solicitó la renuncia, a la cual aceptó, y un golpe de Estado cuando se desconocen los poderes por parte de Carmona. Y cuando eso se dijo aquí, inmediatamente salió esta Asamblea Nacional, aquí en este mismo recinto, una Asamblea Nacional, la cual presidía el hoy difunto William Lara, y que un diputado de la bancada del oficialismo era el secretario. Y aquí no respetaron esa sentencia del Tribunal Supremo y una ponencia del magistrado José Manuel Delgado Oscanto ratificó que la Asamblea Nacional era la única que podía destituir a los magistrados. Por ende, nosotros seguimos ajustados a la ley. Para finalizar, ciudadano presidente, nosotros seguimos ajustados a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 265 es claro: la remoción de los magistrados le corresponde a la Asamblea Nacional. Por encima de la ruptura constitucional, nosotros vamos a seguir en la calle. Nosotros como diputados somos los garantes de que apliquemos el artículo 333 para restituir la Constitución que han violado a su antojo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, diputado Prosperi. Antes de dar el próximo derecho de palabra, quiero decir algo por lo que tengo responsabilidad no política, sino moral. El Bloque de la Patria ha venido el día de hoy, a diferencia de la vez pasada, cuando vino el diputado Víctor Clark, que se negó a firmar
ellos han firmado el día de hoy la asistencia de la Asamblea Nacional. Silencio, por favor. Silencio. Vamos a respetarnos todos. Yo creo que tiene ahorita la palabra el diputado Héctor Rodríguez, pero yo sí quisiera como venezolano darle un mensaje. Sé que han traído periodistas extranjeros que están acá, los han traído ustedes. Bienvenidos a Venezuela. Pero es importante que sepan la verdad. La verdad es que han habido, como decía el diputado Prosperi, más de 20 sesiones este año y el gobierno solamente ha venido a 3 contando con esta. ¿Por qué ha venido a la sesión de hoy? Para dar una imagen en el mundo que no existe, que es una imagen de normalidad. Aquí estamos dando una lucha por defender una constitución que el gobierno en todos sus ámbitos se dedica a destruir. Sé que ustedes vienen con la conciencia molida porque tienen que defender lo indefendible. Sé que vienen con la conciencia destruida porque no tienen cómo dar la cara ni al mundo ni al pueblo venezolano. Y los llamo a la reflexión. Como venezolano en este momento, diputado Héctor Rodríguez, que usted va a hacer derecho de palabra, espero que no venga simplemente a actuar un papel, sino ojalá que podamos escuchar de usted lo que el pueblo quiere escuchar. Elecciones, respeto a la Asamblea Nacional, libertad de los presos políticos, libertad de la Constitución. Se lo digo como venezolano en un momento en el que el país le está haciendo un llamado a conciencia a que la paz de Venezuela depende de lograr que la Constitución sea quien gobierne en Venezuela y no la violencia, no la ruptura, el miedo o la arbitrariedad. De manera que el mundo tiene que enterarse que esto no es la normalidad de la Asamblea Nacional, es simplemente la ocasión para tratar de mostrar una normalidad que no existe en el Parlamento venezolano y que las sentencias simplemente le dieron formalidad a un golpe continuado desde el año pasado y que continúa y se agrava. Pero por la paz y el futuro de Venezuela, ¿de qué? Por el futuro de Venezuela hacemos este llamado a conciencia como ciudadano venezolano que interpreta a un país que está sufriendo. Sin embargo, pide moción de urgencia el diputado Stalin González y le damos la palabra al diputado Héctor Rodríguez. Diputado Stalin González, por favor. Presidente, solo una aclaratoria reglamentaria y para que quede en el acta. Uno, que quede en el acta que los diputados del gobierno vinieron a la sesión y dos, que tienen diputados que no son juramentados, que yo creo que en su debido momento, yo entiendo el debate de hoy y que podemos hacer el debate, pero ahí hay diputados que todavía no han sido juramentados, del Estado de Sucre, por ejemplo, y que deben cumplirse con el reglamento. Es todo, presidente. Bueno, le pedimos al jefe de fracción, Héctor Rodríguez, que actúe en consecuencia de la petición que hace el jefe de fracción de la unidad. Y de nuevo, en este momento, en nombre de la representación nacional, hacemos un llamado a la conciencia sobre lo que significa ser fieles a la Constitución y al momento que vive el país, y que no se entienda esto como un parlamento normal, sino más bien como el agravamiento del golpe de Estado que vive Venezuela. Tiene la palabra Héctor Rodríguez. Gracias, Julio. Primero, bueno, eso es lo que él quisiera. Ya está de candidato con sus cuñas, pero todavía le falta muchísimo que recorrer. Vamos. Mira, yo arranco mi derecho de palabra diciendo lo siguiente. Primero, quiero aclarar algo. No está en ninguna parte del reglamento que el diputado Víctor Clark tenga que firmar para pedir el derecho de palabra. Es una violación a sus derechos como lo que están haciendo hoy. Segundo, escucha con calma, papito. Segundo, por supuesto que están violando la Constitución el día de hoy. Por supuesto que están violando la Constitución. Le voy a leer textualmente el artículo. Artículo 265.
los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante la mayoría calificada de las 2/3 partes de sus integrantes, cosa que no tienen, previa audiencia concedida al interesado o interesada, cosa que no han hecho, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que establezca la ley. Yo no me voy a poner a leer la ley, pero les hice un esquemita que les dejo en secretaría. Es decir, hasta que el Poder Ciudadano no califique la falta grave, ustedes no pueden, por ninguna razón, griten alto, griten bajo, hagan violencia, llamen a guarimba o llamen a liquidar magistrados. No pueden destituir a ningún magistrado sin violar la Constitución. Pero además, queridos diputados y diputadas, el 14 de julio del 2016, ustedes en plenaria destituyeron a esos magistrados. Y el año siguiente van a volver a destituir los magistrados que ya ustedes destituyeron. Por favor, dejen las contradicciones, sean coherentes. Por lo menos léanse lo que ustedes mismos aprueban. Dejen de hacer el ridículo. Están violando la Constitución e intentando dar un golpe parlamentario, como lo hicieron en Honduras, como lo hicieron en Paraguay, como lo hicieron en Brasil, como lo intentaron hacer en Venezuela, cuando intentaron un juicio político contra el presidente, que no lo pueden hacer por la Constitución, o cuando a principios de año ustedes decretaron el abandono del cargo. Cada una de estas inconsecuencias políticas, jurídicas y constitucionales los dejan ridículos a ustedes. No puede uno destituir un año un magistrado y al año siguiente volverlo a destituir. No puede uno destituirlo violando la Constitución. Tienen que respetar la Constitución. En Venezuela hay plena democracia, absoluta democracia. Ustedes saben que es bastante contradictorio. Un Twitter de ustedes diciendo, en Venezuela hay un golpe de Estado, y el siguiente Twitter diciendo, mañana vayan a validar por mi partido. Es una ridiculez, ¿oyeron? Que hace perder el tiempo a los venezolanos. ¿Sabe qué es una contradicción? Un Twitter diciendo hay un golpe de Estado y después al día siguiente una rueda de prensa lanzando un candidato presidencial. Pónganse de acuerdo. ¿Hay o no hay democracia? Porque tú no puedes decir que no hay democracia y lanzar un candidato presidencial. Es la máxima demostración para quienes llaman a la conciencia que a ustedes no les importan los problemas de la gente. ¿Les importan los problemas de la gente? Vénganse a trabajar con nosotros. Vénganse a producir, vénganse a entregar CLAS, vénganse a construir vivienda, vénganse a entregar hogares de la patria. Pero no, ustedes no están pendientes de los problemas de la gente. Ustedes están enfermos de poder, de la sed de poder. Todos ustedes tienen ya precandidatos a alcalde, a gobernador y a presidente. Es una irracionalidad. Finalmente, el grito de ustedes demuestra que hay plena democracia en este país. Si fuésemos golpistas, ustedes no pudieran gritar eso. Dejen de hacer la ridiculez. Finalmente, compañero, un diputado que me antecedió me dijo aquí públicamente, que ustedes lo eligieron y no han venido a negociar. No, compadre, no se equivoquen con nosotros. Nosotros no fuimos elegidos para negociar nada. Nosotros con ustedes no vamos a negociar nuestros principios, no vamos a negociar la Constitución, no vamos a negociar nuestros ideales. Si para ustedes la Asamblea Nacional es un espacio de negocio, haya ustedes y su cultura decacopellana. Nosotros aquí no vinimos a negociar absolutamente nada. ¿Quieren dialogar? Encantados de la vida. Dialogamos con cualquiera de ustedes
como hoy lo estamos haciendo con varias de ustedes. La verdad es que se les cayó, y por eso el derecho de palabra que pide el diputado Julio, escondido bajo la premisa de una reflexión, que no fue una reflexión, fue un derecho de palabra, ¿está bien? Se les cayó el show internacional. En Venezuela hay plena democracia y esa es la verdad. Les guste a ustedes o no les guste a ustedes. Hay plena democracia a pesar del intento de golpe parlamentario, que finalmente, querido secretario, es lo que queremos dejar constancia. Ustedes cometerían otro golpe más a la Constitución si siguen por el camino contradictorio, ilegal e inconstitucional que están siguiendo. Quiero cerrar. Quiero cerrar con una reflexión también. Hay un diputado que dijo: vamos a liquidar a los magistrados. Yo quiero hacer una reflexión al respecto, porque... Por favor, vamos a escuchar. Ya voy a terminar, no se desesperen, dejen el desespero. Vamos a seguir teniendo diferencia. Vamos a seguir teniendo diferencia. Y te hablo a ti, diputado Julio Borges. Tú tienes 4 hijos hermosos y que Dios te los bendiga. Yo tengo 2 hijos hermosos, que Dios los bendiga. Y ambos hijos van a seguir viviendo en este país. Y seguramente, no es manipulación, es una reflexión. Seguramente, Julio, dentro de 10, 15, 20 años, tú y yo vamos a seguir teniendo diferencia, porque tenemos una visión del Estado distinta. Ahora, no puede ser que esas diferencias las administremos llamando a liquidar, a degollar o a guarimba. Yo hago un llamado porque yo sé que aquí hay diputados y diputadas que no quieren la guerra para este país, que quieren la paz. Y ahí el liderazgo tiene que ser responsable. Seamos responsables con el momento político que estamos viviendo. Yo desde este Parlamento, en pleno funcionamiento, hago un llamado a que debatamos la diferencia con pasión, con fuerza, pero con responsabilidad histórica, con responsabilidad de liderazgo. Dejemos de tentar la violencia. Hago un llamado a la paz, a la democracia y a resolver nuestras diferencias soberanamente, sin pedir la intervención, sin traicionar a la patria y defendiendo el futuro de nuestros hijos. Dejamos constancia de la ilegalidad y del golpe de Estado parlamentario que ustedes están dejando. Muchísimas gracias a todo el pueblo venezolano. Estoy esperando que cuelgue el teléfono Héctor Rodríguez para decirle algo. Diputado Héctor Rodríguez. Brevemente. Diputado Héctor Rodríguez, brevemente, le tengo una solución a su preocupación. Vayamos a las elecciones y votemos todos los venezolanos. Son las que tocan. Elecciones este año, como corresponden, gobernadores, alcaldes, esa es la solución. Las elecciones son la paz, diputado Héctor Rodríguez.
Bueno, el diputado Rodríguez, como esto es una institución que quisiera que se cumpla la Constitución en Venezuela y somos testimonio de cumplimiento de la Constitución, cosa que no hace el gobierno, se siente aludido por lo que acabo de decir y quiere ejercer su derecho de réplica, pero en todo caso eso se hace al final y tiene la palabra ahorita el diputado Carlos Berrizbeitia y después finaliza el debate el diputado Juan Pablo Guanipa. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Al final, eso al final. Al final, ¿no? Responde una vez, Héctor, ¿está bien? Mira, yo respondo sencillo. Ustedes están validando sus partidos. Terminen validarlo y vamos a elecciones. Ya tú no tienes candidato presidencial. Peleense ustedes, listo. Dejen de estar engañando al pueblo. Eso sí, quien lo convoca es el CNE, no la OEA, no Almagro. Es soberanamente. Respeten las instituciones venezolanas. Héctor, la verdad es que te hubiera recomendado que nunca hubieras pedido la palabra por segunda vez. Tiene la palabra Carlos Berrizbeitia y después cierra Juan Pablo Guanipa. Adelante. Gracias, señor presidente. Yo quisiera empezar mis breves palabras diciéndole al diputado Héctor Rodríguez que lo mínimo que ha podido hacer es rechazar. Lo mínimo que ha podido hacer es rechazar es la salvaje golpiza que le dieron al diputado Requesens ayer. Eso sí es síntoma de violación de los derechos humanos, Héctor. Fuiste incapaz de rechazar a un colega. Déjelo que se vayan. Lo otro, compañero. Diputado Héctor Rodríguez, sí se están validando los partidos y sí hay candidatos desde presidenciales, gobernadores y alcaldes, porque el país quiere elecciones ya. Eso sí es democracia. Golpe de Estado. Ninguno de los voceros del gobierno y hoy los diputados de Maduro han hablado sobre las palabras de la fiscal general de la República. Ella es golpista entonces también, la fiscal, porque la fiscal le dijo al mundo y le dijo al país que se había roto el hilo constitucional y dijo, como ciudadana, como venezolana y como fiscal general de la República, tengo la obligación de decir que en Venezuela se ha roto el hilo constitucional y eso quiere decir que hay un golpe de Estado que sigue en Venezuela. Ese golpe de Estado está en pleno proceso porque es una conjura desde enero del año pasado que el gobierno y los diputados, pues son partícipes de eso, fueron capaces de hacer lo que empezaron a hacer aquel diciembre del 2016. Cuando hasta un diputado de ellos votó por él mismo, óiganlo si trajeron la prensa internacional, para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. 7 magistrados de la Sala Constitucional. Ese Tribunal Supremo de Justicia está enfermo, tiene un cáncer y la metástasis está en la Sala Constitucional. Pero nosotros como diputados electos por la voluntad popular, tenemos las herramientas legales y constitucionales para extirpar ese cáncer que tanto daño le está haciendo a la democracia venezolana. En Venezuela no hay Estado de Derecho. Maduro, su bufete, Flores, Cilia.
ese bufete que despacha desde Miraflores, o es que nosotros no sabemos? Por cierto, no vino el diputado Fisboy, que es el que lleva los borradores entre Miraflores y la Sala Constitucional, que más de 50 sentencias el año pasado, todas para quitarle la potestad a la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede haber una democracia donde una asamblea, donde un congreso del mundo no pueda tener la potestad de legislar, de controlar? ¿Dónde existe eso? No vamos a creer ahora que por estas dos sentencias es que ha venido y se ha consumado el golpe. El golpe ha continuado desde que el pueblo venezolano le dio la mayoría a esta Asamblea Nacional. Y es mentira lo que dice Héctor Rodríguez. Nosotros en nuestros informes, que fueron informes muy serios y que reposan en Secretaría, primero dijimos que estaba viciado el proceso, que la Asamblea no tenía potestad para destituir en aquel momento a los magistrados, que con nuestra capacidad de autotutela como institución podíamos revertir para empezar el proceso, porque fueron viciados todos, y tú lo sabes, Héctor. Ahí hay magistrados que no tienen ni siquiera el 20 o el 30% de los requisitos de un currículo para ser magistrado. Se llevaron los currículos de aquí, no dejaron ni siquiera el informe de aquella locura que vio el país y que vio el mundo entero en una semana. Aquí, ese fue el regalo que le dieron al país, violando la Constitución, violando el reglamento interior y debate de esta Asamblea Nacional, violando la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí arranca todo, Héctor, no es ahorita. La fiscal es parte del poder moral y ella es público y notorio. Ha dicho que estos señores cometieron una falta gravísima. Pues ahora sí tenemos en este proceso que se inicia la potestad y la obligación, compañeros, de destituir a los magistrados que dieron un golpe de Estado en este país. Quiero decirte, Héctor, que los dos poderes que elige el pueblo venezolano son la presidencia de la República y esta institución. No hay otro poder en Venezuela. Nosotros tenemos la capacidad de elegirlo y la capacidad de quitarlo. ¿Y sabes por qué? Porque a nosotros nos eligió el pueblo, a ellos los eligió Nicolás Maduro y tu partido, y tú lo sabes, Héctor. Tú sabes exactamente que es así. Y tú viniste hoy aquí a tratar de creer que el Parlamento en Venezuela está actuando en contra de la Constitución. No, señor. Ustedes empezaron a actuar en contra de la Constitución desde diciembre del 2016. ¿Sabes por qué? Porque se acostumbraron durante 18 años a usurpar todas las instituciones democráticas, a hacer lo que le da la gana con el país. Y el pueblo le quitó la institución esta, que ahora es independiente, y no se acostumbraron a eso. Ustedes saben perfectamente bien que han derrotado totalmente, han ido en contra de todas las posibilidades democráticas de la Constitución. Y por último, Héctor, no es el 265, ni 264, ni del 333. Oye de la puerta para afuera de esta asamblea. A esta hora, hay más de una madre de familia, Héctor, que no tiene con qué comer. A esta hora, Héctor, tú visitas cualquier hospital y hay venezolanos postrados en una cama que no pueden ser operados porque no tienen medicina. Tú sabes perfectamente que bajo la sombra de una revolución lo que hicieron fue saquear las arcas del país. Eso lo sabes tú, Héctor. Ustedes se aferran al poder con las instituciones y lo que está pidiendo el pueblo es ir a votar. Ir a votar es lo que pide el pueblo. Y ustedes ya tienen en el lomo, Héctor, un fracaso rotundo, que lo que hicieron fue acabar con una esperanza que en un momento tuvo el pueblo. El 80% del país rechaza
todo lo que han venido haciendo. Y le vamos a decir por última vez que ustedes son venezolanos. Ustedes tienen hijos, tienen hermanas, tienen padres, tienen nietos, tienen abuelos. No sigan destruyendo el país. No amparen este golpe de Estado, porque este país es de ustedes, es de nosotros, y no sigan haciéndole caso al actor intelectual del golpe de Estado, Nicolás Maduro, y no sigan utilizando como bufete ese tribunal. Nosotros vamos a actuar bajo la ley y vamos a escoger venezolanos honestos, venezolanos que cumplan con los requisitos y que le den a este país estabilidad jurídica, porque necesitamos un Tribunal Supremo de Justicia sólido para levantar la democracia que todos queremos. Muchas gracias, caballero. Gracias, diputado Berrizbeitia. Para finalizar el debate tiene la palabra el diputado Juan Pablo Guanipa. Señor presidente, colegas diputados, en este momento salen del recinto parlamentario los diputados que tuvieron 25 sesiones sin venir al Parlamento y que hoy los hicimos venir para que asuman la responsabilidad, porque le han dado un golpe de Estado a Venezuela, porque han sido cómplices de lo que está pasando en el país. Y yo les quería preguntar, ¿qué hacían en la Asamblea Nacional? Si decían que no venían porque estábamos en desacato, entonces el desacato funciona para algunos temas y para otros no. Entonces deciden venir en el momento en que sus instituciones están en peligro, pero no vienen cuando en esta asamblea se discute el problema del hambre de los niños, se discute la desnutrición, cuando se discute que la gente no tiene alimentos y no tiene medicinas, cuando se discuten los problemas de inseguridad y de homicidios en Venezuela, ahí no vienen. Cuando se discuten los problemas de la gente, no vienen. Pero cuando ven en peligro su permanencia en el poder, de una vez se acercan a ver cómo hacen para congraciarse y a ver cómo hacen para mantenerse en el poder sin contar con el apoyo popular. Desde el 6 de diciembre del año 2015 se ha dicho y lo ratificamos, se está dando en Venezuela un golpe de Estado continuado, y ese golpe de Estado tiene que ver con decisiones de esta Asamblea Nacional en la presidencia del señor Cabello, cuando designó de manera írrita a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, también de la Sala Electoral, cuando decidió inhabilitar al pueblo de Amazonas únicamente porque quisieron reventar la cabulla por lo más delgado e impedir que pudiéramos contar con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Y después el golpe continuó con las casi 60 sentencias de esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que lo que hizo fue impedir las funciones de legislación, de control y de designación de los poderes públicos que tiene esta Asamblea Nacional. Por eso nosotros estamos actuando en función del interés del pueblo de Venezuela y estamos actuando en función del respeto a la Constitución y del respeto a la ley. ¿Por qué vienen a decir aquí que este proceso es írrito? Este proceso se ha iniciado de conformidad con lo establecido en el artículo 265 de la Constitución Nacional. Y queremos decirles que este proceso ya se inició cuando el viernes pasado el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional consignó ante el Consejo Moral Republicano la solicitud para la calificación de esos magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
¿Y en función de qué se hace esto? En función del cumplimiento de la Constitución y de la ley. Y brevemente quiero referirlo. Aquí lo dice claramente el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, Ley de la República. Los ciudadanos o los representantes de los poderes públicos podrán solicitar al Consejo Moral Republicano la calificación de la falta en que presuntamente se encuentra incurso el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Por eso se hizo, y hoy lo que estamos es dándole continuidad formal al proceso para la destitución de los magistrados de esa sala constitucional que dieron un golpe de Estado. Y esta Asamblea Nacional, en uso de las atribuciones que le da la Constitución y la ley, y cuando se cumpla el proceso, procederá a destituir a los magistrados de la sala constitucional de este país, porque son una vergüenza para Venezuela. Pero hay más que decir. Nosotros estamos en un proceso en el que no ha habido respeto a la institucionalidad, respeto a la Constitución, respeto a la ley. Y por eso nosotros tenemos la obligación de actuar frente a lo que ha pasado en el país. Cuando se estudió la honorabilidad de quienes fueron designados magistrados, y la Constitución dice, deben ser personas de reconocida honorabilidad. Creo que el honorabilidómetro se le rompió a la gente que tomó la decisión de elegir a esos magistrados. Dice la Constitución que deben gozar de buena reputación. Yo quisiera que alguien me diga cuál es la reputación del actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia y cómo con esa reputación lo colocaron como presidente de ese tribunal. Pero además de eso, la misma Constitución establece algunos parámetros que no se cumplieron. Y la ley es clara en cuanto a las faltas graves que puede cometer algún magistrado. Y todos, absolutamente todos los numerales del artículo 11 se aplican para esos magistrados de la Sala Constitucional. Por eso nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Quienes han dejado sus curules vacíos tienen que reconocer que ellos, junto al gobierno, han perdido la más hermosa oportunidad que cualquier gobierno ha tenido en toda nuestra historia republicana para echar adelante a Venezuela. Y lo que este país quiere es echar adelante. Lo que este país quiere es oportunidades. Lo que este país quiere es calidad de vida. Y nosotros estamos haciéndolo conducente. Con estas decisiones que vamos a tomar y con la exigencia para que en Venezuela haya elecciones, lograremos cambiar a este país y lograremos tener un gobierno para todos por igual, un gobierno que funcione pensando en la gente y no pensando en el poder. Por eso es la hora de las definiciones, por eso es la hora de la conciencia, por eso es la hora de la lucha y por eso estos diputados que estamos aquí dando la cara con la gente, aquí en la Asamblea, pero también en la calle, escribiremos las hermosas páginas de la historia de la Venezuela del presente y de la Venezuela del futuro. Sigamos adelante porque estamos haciendo lo que dicta la conciencia y lo que dicta la voluntad del pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Juan Pablo Guanipa, quien cierra el debate. Se va a cerrar. Cerrado. Ciudadano secretario, si puede leer, por favor, el acuerdo presentado por el diputado Juan Miguel Mateus a la Cámara, por favor. Una propuesta, ciudadano presidente, y dejo constancia también de documento consignado a esta secretaría por el diputado Héctor Rodríguez. La propuesta de acuerdo sobre la activación del procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia por su responsabilidad en la ruptura del orden constitucional. Considerando que el 23 de diciembre de 2015, luego de los resultados de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional celebradas el 6 de diciembre de 2015, en las cuales la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo la mayoría que actualmente conforma este cuerpo parlamentario, encontrándose ese órgano fuera del periodo ordinario de sesiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 de la Constitución, la Asamblea Nacional, con la mayoría oficialista, designó a 33 ciudadanos magistrados principales y suplentes de las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia, designación realizada al margen del derecho, mediante acto parlamentario sin forma de ley, de fecha 23 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 40.816 de esa misma fecha. Considerando que estas designaciones en fraude a la Constitución y a la legislación aplicable tuvieron por objeto asegurar la sumisión del Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo Nacional, prueba de lo cual es el activismo político evidenciado en las más de 50 sentencias dictadas contra la Asamblea Nacional desde diciembre de 2015. Considerando que la Sala Constitucional, mediante sus sentencias violatorias del orden constitucional, desconoce el ejercicio legítimo de la representación de los diputados elegidos el 6 de diciembre de 2015, ha declarado la nulidad de todos los actos parlamentarios y leyes sancionadas por la Asamblea Nacional, con excepción de una sola, sin fundamento jurídico alguno, hecho que ha sido reiteradamente denunciado por diversos sectores de la sociedad, tergiversaciones jurídicas a las cuales se suman las continuas amenazas a la inmunidad parlamentaria y a la libertad fundamental, así como al ejercicio de los derechos políticos de los diputados y electores. Considerando que la Sala Constitucional en las sentencias 155 y 156 del 28 y 29 de marzo de 2017 respectivamente transgredió nuevamente los principios constitucionales de separación de poderes y de la democracia representativa, considerando que para la adopción de esa sentencia la Sala Constitucional, como ha venido haciendo en todos los demás casos en los que conoce de acciones de nulidad de actos parlamentarios dictados por la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, calificó la causa como de mero derecho y excluyó indebidamente el contradictorio, negando absolutamente el derecho fundamental del debido proceso, consagrado en la Constitución con carácter absoluto, cuyas garantías no pueden, ni siquiera en el supuesto negado que nos encontráramos bajo la vigencia de estados de excepción, ser objeto de suspensión temporal, por disponerlo así expresamente el artículo 337 de la Constitución. Considerando que esta circunstancia compromete la responsabilidad personal por error e inobservancia sustancial de las normas procesales y parcialidad de los magistrados de la Sala Constitucional a tenor de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 49 y última parte del artículo 155, ambos de la Constitución. Considerando que esas sentencias se pretendió además negar la institución de la inmunidad parlamentaria de la cual gozan los diputados, al declarar que la misma solamente protege a los diputados en el ejercicio de sus funciones y que en virtud del supuesto desacato en que se encuentra la Asamblea Nacional, sus diputados no estarán en ejercicio de sus funciones, agregando que la inmunidad no los protege en caso de los supuestos delitos calificados en esa sentencia de traición a la patria u otros hechos punibles o ilícitos constitucionalmente flagrantes, ante lo cual reiteramos que la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela no pueden ser considerados delitos, mucho menos una excusa para ordenar al Ejecutivo Nacional, como se lee en la sentencia 155, la opción de cualesquiera medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas y sociales, hasta el punto de pretender habilitar al presidente para revisar la legislación penal y militar, invadiendo la reserva legal estricta que rige en materia penal atribuida al Poder Legislativo como expresión fiel de la voluntad general y el pluralismo, considerando que la sentencia 156, por su parte, estableció que mientras durare el pretendido desacato, esa Sala Constitucional sustituirá en las funciones de la Asamblea Nacional o el órgano que éste determine, transgrediendo los más elementales principios de la separación de poderes, de la democracia y del respeto a las atribuciones propias de cada una de las ramas del poder público, considerando que aún en el supuesto negado de que se hubiera configurado una omisión legislativa, figura contemplada en el artículo 336, numeral 7 de la Constitución, la Sala Constitucional nunca estaría facultada para reemplazar al órgano legislativo como poder nacional, usurpando facultades constitucionales intransferibles, considerando que esas sentencias provocaron pronunciamientos de rechazo de las universidades, academias, juristas, organizaciones no gubernamentales nacionales y de la comunidad internacional.
considerando que la Fiscal General de la República advirtió públicamente el pasado viernes 31 de marzo de 2017 que esas sentencias de la Sala Constitucional implican una ruptura del acuerdo constitucional en Venezuela, circunstancia que es el resultado de golpe de Estado judicial que se ha venido perpetrando de manera continuada por el ejercicio irregular del Poder Judicial y su servilismo al Poder Ejecutivo, afectando la institucionalidad democrática, considerando que con su proceder la Sala Constitucional se ha apartado de su función de garante de las normas y principios constitucionales, degradándose por el contrario al nivel de gendarmen del régimen, considerando que las decisiones judiciales se dictan en virtud de la ley y tienen la autoridad del decreto que aplican, que al no ser las decisiones de la Sala Constitucional ajustadas a la Constitución, ella misma se ha deslegitimado y vaciado de autoridad su sentencia, porque a través de ella, lejos de ser garante de la Constitución y de la democracia, declinó su deber y razón de ser para servir a un régimen antidemocrático e inmoral, considerando que el 31 de marzo de 2017 la Asamblea Nacional solicitó al Consejo Moral Republicano la calificación de las faltas en que podrían encontrarse en curso los magistrados de la Sala Constitucional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 5 de la Constitución, 32 y siguiente de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y en las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, considerando que con posteridad a esa solicitud, la Sala Constitucional pretendió corregir las graves inconstitucionalidades contenidas en las sentencias 155 y 156 mediante sendas sentencias aclaratorias del 1 de abril de 2017, publicadas el 4 de abril, contenidas en las sentencias 157 y 158, las cuales son una muestra más del menosprecio del derecho por parte del Tribunal Supremo de Justicia y su actitud servil al Poder Ejecutivo, considerando que esa sentencia supuestamente aclaratoria, además de representar en sí misma una confesión del error jurídico en que incurrió la Sala Constitucional al dictar la sentencia 155 y 156, son una nueva muestra de la falta de idoneidad de los magistrados de la Sala Constitucional para ejercer la función jurisdiccional, toda vez que a tenor de lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, una vez pronunciada la sentencia no puede ser revocada ni reformada, no existiendo tampoco aclaratoria de oficio, siendo además que la aclaratoria solamente permite la corrección de puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieran de manifiesto en una sentencia o dictar ampliaciones, pero nunca la supresión engañosa, además de parte de su dispositivo, como se lee en la sentencia 157 y 158 de la Sala Constitucional, cuyos magistrados al dictar esas sentencias incurrieron en un error inexcusable que se suma a las faltas graves cometidas. Acuerda, primero, ratificar el contenido de la solicitud presentada por la Asamblea Nacional de Justicia. Quinto, emplazar a la Fiscalía General de la República a tramitar la solicitud presentada ese mismo día 31 de marzo de 2017 con relación a la presunta comisión de hechos que podrían configurar delitos. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 5 días del mes de abril de 2017, años 206 de la Independencia y 158 de la Federación. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, señor secretario. Vamos entonces ahora a votar la propuesta leída por secretaría. Los diputados y diputadas que estén conformes con votar el acuerdo presentado sobre la activación del procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por su responsabilidad en la ruptura del orden constitucional, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Habiéndose agotado la materia de la sesión, simplemente queremos invitar a los diputados y diputadas a que este sábado vamos a tener un encuentro acá en el Palacio con los sectores de la sociedad civil para seguir proclamando, analizando y presentando al mundo la ruptura de la Constitución por parte del gobierno con respecto a la Asamblea Nacional, de manera que nos vemos este sábado en Palacio. Los diputados están todos invitados. Muchas gracias. Se cierra la sesión. Así culmina entonces esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional con la aprobación de este acuerdo para la remoción de los 7 magistrados que integran la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La invitación es que continúen con